días, ¿cómo estamos, El Shaddai? Ya ustedes dirán, ¿y este gringo de dónde salió? Que tanto tiempo que no lo vemos. Sí, Señor. Bueno, he vuelto, gloria a Dios. Algunos dicen, ay Señor, ¿por qué no lo dejaste por allá unos cuantos meses más? Pero bueno, es una alegría estar de nuevo por acá. Claro, iba a estar aquí el domingo pasado, pero hubo un problemita que me cogió un virus. No sé de qué, pero algo me tumbó. Y como dicen por ahí, es más difícil que los altos caigan. Bueno, no creo. Con esos virus, eso cae cualquiera, ¿verdad? Entonces, vamos a darle las gracias al Señor por su amor, por sus muchas bendiciones y la bendición de poder reunirnos y darle a Él honra y gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor y gracias por esta oportunidad que tenemos para darte a ti honra y gloria, Señor. Así como durante el tiempo de la alabanza y adoración, Señor, cuando podamos elevar nuestras voces y darte a ti honra y gloria, y aplaudir y darte a ti todo lo que mereces y mucho más, Señor. Y pensar que hay otros que no quieren ni reconocer. Bueno, lo bueno es, Señor, que hoy día tú nos das ese libre albedrío de decidir a quién vamos a alabar, a quién vamos a seguir, a quién vamos a rendir nuestras vidas. Y te doy las gracias porque tú nos has permitido conocerte, tú nos has dado tu palabra para verte, para escuchar tu voz y tener la oportunidad de seguirte, Señor. Perdónanos las tantas veces que hacemos caso omiso a eso, Señor. Y gracias por tu misericordia, porque no nos das lo que merecemos, sino por tu misma gracia nos das, Señor, lo que no merecemos, que es la vida eterna, por medio de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú dándome la fortaleza que necesito, pero también, Señor, que sea tu palabra entrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y dándonos nuevos corazones para seguir dándote a ti aún más honra, aún más gloria que tú mereces. Gracias, Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Pedro, y para los que no saben dónde está después de Primera de Pedro. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3, es el último capítulo de Segunda de Pedro. Si llegaron a Primera de Juan, llegaron muy lejos. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer para comenzar los versículos 1 al 4, y luego más tarde seguiremos leyendo hasta el versículo 9. Pero vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 4, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, definitivamente no al que lo lee. ¿Okay? Segunda de Pedro 3, 1 al 4, dice, el versículo 1 de Segunda de Pedro 3, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4: y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Señor, gracias por tu palabra y que seas tú hablándonos por medio de ella. Amén. Pueden tomar asiento. Como ya saben, llevo varios meses fuera de este púlpito. Varios meses. Y por ende, muchas cosas han ocurrido desde que Mercedes y yo estuvimos visitando a los hermanos y a las iglesias que apoyan este ministerio al otro lado del charco Atlántico. Y muchos saludos a todos, de todos, donde fuimos. Hemos ido a varios lugares, hemos estado, bueno, pues por todos lados. Si buscan un mapa de los Estados Unidos, no lo busquen ahora, después cuando lleguen a su casa no está en la parte de atrás de la Biblia, porque no sale los Estados Unidos ahí. A lo mejor sale Perú, pero los Estados Unidos no sale. No. Pero lo interesante es que fuimos desde el estado de Michigan y fuimos hasta California, y luego de California volvimos a Michigan, y de ahí fuimos hasta la Florida, y de ahí, bueno, no pudimos nadar ni tampoco ir en coche, pero fuimos hasta Puerto Rico, y luego volvimos, y de ahí, pero todo eso, y luego fuimos de nuevo a Minnesota de Michigan, en 2 días, ping, ping. Entonces, y todo eso en coche. Entonces, para todos mis hermanos los camioneros, ahí sí que vi rayitas, muchas rayitas pasando. Entonces, tengo una mejor apreciación de todo lo que ustedes tienen que hacer. Claro, no tenía tanta carga, por supuesto, pero sí tuvimos que andar mucho. Pero muchos saludos de todos los hermanos, y en realidad están orando por cada uno de ustedes, y que sepan, hermanos, que tenemos un buen apoyo al otro lado del charco. Que no estamos solos, hermanos, no estamos solos, y eso es algo de darle mucha honra y mucha gloria a nuestro Señor Jesús. Bueno, nos fuimos el 24 de abril del 2025. El 24 de abril. ¿Cuántos de ustedes saben lo que ocurrió el 24 de abril? Además de que nosotros nos fuimos y todo el mundo estaba contento. No, bueno, y regresamos el 12 de septiembre. Bueno, salimos de allá el 11, pero regresamos aquí el 12. Pero mientras que estuvimos volando de España a Chicago el 24 de abril, el mundo recibió la noticia que el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Jorge Mario Bergoglio, falleció de complicaciones respiratorias. O sea, que él murió en ese día. ¿Ok? Y me llegaron preguntas de varias personas por el WhatsApp acerca de mis pensamientos acerca de aquella muerte. A lo que yo respondí, bueno, apenas me estoy enterando y espero que se haya arrepentido de sus pecados ante el Creador y Salvador. Eso fue lo que les dije. Esa es mi esperanza. Que todos llegan al arrepentimiento. Amén. Luego, un día antes de viajar de regreso a España, lamentablemente vimos por los medios de comunicación que un joven del estado de Utah asesinó al comentarista Charlie Kirk en los Estados Unidos. O sea que nos fuimos con una muerte y nos volvimos con otra muerte. Ya saben, ese pastor está matando a la gente. No, sí, yo soy la mancha negra. Pero lo interesante es que ambas muertes impactaron a miles de millones de personas alrededor del mundo de diferentes maneras. La muerte del líder de la Iglesia Católica causó que unos días más tarde se eligiera a otro
a otro más del montón dentro del círculo de los líderes de esa organización para llenar un puesto que no es bíblico. O sea, que no estoy diciendo que la Iglesia Católica es bíblica, no. A pesar de que sí se habla mucho de ello en especialmente las cartas de Jesús en Apocalipsis, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, luego al pasar los días después del asesinato de Charlie Kirk, bueno, hemos visto representantes de varias religiones decir que el joven Kirk era un buen cristiano. Hermanos, yo no sé si fue un buen cristiano, porque hoy día se ha ido diluyendo lo que es ser un cristiano. ¿Me entienden? No estoy diciendo que él no tuviese, o sea, a lo mejor sí, fue un buen creyente en el Señor, pero yo no lo conocí personalmente. Hay otros que sí lo conocieron, pero yo no sé todo lo que estaba pasando en su entorno. Igual nosotros, si nosotros nos morimos, dirían lo mismo de nosotros. Ay, era buen cristiano. Espero que sí. Espero. Ok. Ahora, viene la pregunta. ¿Supieron ellos, tanto Bergoglio como Kirk, supieron ellos cuándo iban a morir? No. Ellos no supieron cuándo iban a morir. Y dirán, pastor, ¿dónde vas con todo esto? Ya vamos a llegar. Ahora, ¿sabemos nosotros cuándo nos tocará morir? No. Miguel, ¿tú sabes el día que tú te vas a morir? No. No, gloria a Dios. Yo tampoco. Yo quisiera que fuera de esta forma, pero no sé cuándo. Ah, ok, bueno. Yo prefiero que todos seamos raptados. Eso sí, eso mejor. Pero Jesús, hablando con sus hermanos en aquel momento, antes de su muerte, ellos no creían en él, sus hermanos, sus propios hermanos. No creían en Jesús. Y él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Lo interesante es que él dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Gracias, pastor, por todo este ánimo que me estás dando. No, yo no estoy deseando la muerte de nadie, claro que no, por favor. Pero el detalle es que es interesante porque cuando Jesús hablaba acerca de la muerte, él sabía exactamente cuándo, cómo y dónde él iba a morir. Él lo sabía totalmente. O sea, para él no era un misterio. Y leemos en Mateo 16, 21. Si quieren buscarlo, mantengan algo ahí en Segunda de Pedro. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, solamente para que sepamos dónde encontramos este versículo. Pero Mateo 16, 21 dice, desde entonces, y claro, estamos viendo cuando Jesús, bueno, en realidad en ese momento Pedro mismo es el que le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor empieza. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Bogotá. ¿Ah? A Jerusalén. A Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. O sea, él sabía exactamente lo que iba a pasar. No solamente eso, pero ¿cuántas veces no trataron, durante el ministerio del Señor, no trataron de buscar la forma de matarlo? Aun cuando niño, Herodes, ¿verdad?
Entonces, lo interesante es que no, él sabía exactamente cuándo y cómo y dónde todo esto iba a ocurrir. Y lo interesante es que él dice, y ser muerto, y lo interesante como termina el versículo 21 de Mateo 16, dice, y resucitar al tercer día. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando hablamos de nuestra muerte hablamos de nuestra resurrección? No. Sí, un día resucitaremos con el Señor, definitivo, no hay duda de ello, ¿verdad? Gloria a Dios, por lo menos hay alguien que sí, gloria, me parece que necesito reenfatizar todo esto. Pero lo interesante es que algunos piensan que después de la muerte las almas de las personas irán al purgatorio. Don Manuel dice que Amador dice que no. Manuel me imagino que dice que no también, ¿verdad? No vamos al purgatorio. Bueno, algunos dicen que ya estamos en purgatorio. ¿Purgatorio? Las pulgas, ok. Bueno, pero lo interesante es que dicen que el purgatorio ahí es para purgarse de algunos pecados restantes. Bueno, eso es lo que dicen de Bergoglio. Me imagino que ellos creen que él está en el purgatorio esperando que ¿cómo es que se llama el nuevo? Que ni me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo interesante es que no creo que él esté en purgatorio. Pero bueno, otros piensan que serán reencarnados en otro cuerpo, sea humano o animal. Ahora, ¿no? Yo espero que no, ¿verdad? Ay, ahora estamos complicando las cosas. Luri, ¿qué crees tú? No. Ahora, otros creen que serán dioses en otros planetas. Y otros creen que estarán entre 72 vírgenes. Lo que se les olvidan son las 72 suegras. Otros piensan que no hay más nada después de la muerte. ¿Cierto? Claro, yo no estoy hablando de todo lo que piensa todo el mundo, pero esto es básicamente un recuadro de lo que mucha gente piensa, ¿cierto? Ahora, vamos a salir de Mateo y vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver que el escritor de la carta a los Hebreos nos clarifica un poco más qué es lo que ocurre al momento de morir. Hebreos 9, 27 al 28, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es suficientemente claro? Ahí está. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿cuántas veces, según estos versículos, cuántas veces tiene que morir el Señor Jesucristo por nuestros pecados? Una sola vez. Muy bien, lo dicen,
Está mascando el difícil. One time, ¿verdad? Una sola vez. Murió una sola vez físicamente hablando, ¿cierto? Ahora, quiero que sepan, hermanos, porque dice Hebreos que Él murió una sola vez. No dice que después fue a los infiernos, como predican algunos, que fue a los infiernos para volver a morir. Si no han escuchado eso, gloria a Dios. Lo que pasa es que hay personas que andan predicando esto. Que Jesús murió físicamente, pero después, por 3 días, estaban ahí fustigándolo y qué sé yo, y matándolo ahí en el infierno. Eso no lo dice la palabra. Pero eso es lo que predica. Y vuelvo y repito, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces tiene que morir el Señor? Una sola vez. Y vemos ahí que la segunda vez no tiene ninguna relación con el pecado. Jesús no muere una segunda vez, sino que vive. Vive. Él está vivo. Si no estuviese vivo, ¿para qué estamos aquí? ¿Cierto? Amén. Porque Él nos da vida. Ahora bien, el hombre sí puede morir 2 veces. ¿Lo sabían? El hombre sí puede morir 2 veces. Ah, claro, Lázaro, por supuesto, el Señor lo resucitó y claro, más adelante volvió a morir. Obviamente, claro. Pero a eso no es lo que se está refiriendo. No. Primero el hombre muere físicamente. Pero si no está esperando la salvación, así como hemos leído del Señor, que esperan su salvación, ¿verdad? Por medio de la resurrección de Jesús, esa persona será condenada a una segunda muerte. No me creen a mí. Vamos a ver dónde encontramos eso. Vamos a buscar Juan 3. Juan 3. Y como es mes de la Biblia, yo creo que todos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está. No hay una segunda muerte. Vida eterna. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Creer en Él. Creer en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿qué significa creer? Bueno, tener confianza o poner tu confianza en lo que el Señor ya hizo por ti. Yo confío en Él. ¿Estamos entendiendo? O sea, no es que necesita ocurrir un... No. Sencillamente confiar. Josué, cuando tú eras chiquito, porque ya no eres chiquito. Josué. No. Antes Josué era chiquito. Y claro, me imagino que cuando tu papi o tu mami te decían te voy a dar un dulce o algo así, tú decías, no me van a dar nada. ¿Tú decías eso? ¿Tú creías eso? No, me lo van a dar. O sea, la fe de un niño. Si el Señor nos dice que nos va a dar tal y tal cosa,
¿Por qué vamos a dudar? ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿por dónde van esos tiros? ¿No? Entonces, Juan 3:16, voy a volver a leerlo, pero voy a añadir otros versículos más, porque ya la gente después, tú le dices, ¿y qué dice Juan 3:17? No tengo idea. Bueno, vamos a leerlo. Entonces, Juan 3:16, voy a volver a leerlo y después voy a leer el 17 y 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, ¿a cuántos? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para hacer ¿qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien? Pierre llega al 18. Ok. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no tenemos que esperar ser condenados por el Señor, porque ya estamos condenados. Ya cuando alguien te dice, mira, condenado. Sí, es verdad. Sí, aquí estoy. Pero ya, sí, soy condenado. Pero el Señor ya pagó el precio por mí. Ya soy libre. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces dice, el que en Él cree no es condenado, pero voy a añadirle algo para que lo entendamos bien. Porque mucha gente cree que no vamos a morir. Sí, la gran mayoría de nosotros vamos a morir, menos que venga el rapto y todavía estamos vivitos y vamos con Él. Esa es la única forma. Pero muchos de nosotros, este cartucho, chao pescado. Entonces, versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Voy a añadir algo aquí, pero tiene que ver con el contexto. No es condenado a una segunda muerte. ¿Se entiende mejor? No es condenado a una segunda muerte, pero el que no cree ya ha sido condenado a una segunda muerte, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ah, no, pero sí, yo soy creyente, soy muy creyente. Jesus number one. Pero vivo como el demonio. Entonces, ¿cuál es el adelanto? Sí, tú puedes decir muchas cosas, pero si en tu corazón, o sea, no lo has entregado a Él, no te has rendido a Él, da igual. Hay otro versículo, Romanos 6:23, no tienen que buscarlo porque ya se lo saben. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en otras palabras, debemos confiar en que Jesús, al morir en la cruz, es suficiente para recibir nuestra salvación de la segunda muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿O ya me estoy durmiendo? Entonces, es importante recordar eso. Que no necesitamos, ya cuando hemos depositado nuestra confianza en lo que el Señor Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, que Él ya pagó por nosotros, ya Él se llevó sobre Él nuestro castigo, entonces ya somos libres de esa segunda muerte. Amén. Ahora bien, así como hemos leído en Hebreos 9:27, ¿se acuerdan? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se acuerdan de ese versículo?
Ahora, si una persona va a un juicio, significa que ahí estará esperando ser juzgado inocente o culpable, ¿cierto? Aunque ya la opinión pública ya te han tildado de culpable, pero bueno, lo interesante, pero en el juicio, ahí vas a ser juzgado inocente o culpable. Y no hay vuelta atrás. Puedes apelar todo lo que quieras, pero ahí ya. Entonces, muchas personas piensan que si hacen suficientes buenas obras, ¿verdad? Si hacen suficientes buenas obras, alcanzarán a ser permitidos a entrar en el cielo, ¿cierto? Ay, qué buena esa persona. Ay, sí, qué buena. Sí, cuántos tamales me ha regalado en mi vida. Qué buena esa persona. Sí, eso no significa nada. No importa si los tamales están buenos. Lo que está mal es la persona. Todos necesitamos al Señor. Entonces, lo interesante es que en Efesios 2, 8 y 9 nos dice algo importante. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que no es que llegan ahí y ojo, el que está en la puerta del cielo no es Pedro. Ay, perdón, ay, déjame ver, ahí está la llave para abrir, ay, déjame ver. No, es el Señor Jesús, es el que te salvó, es el que murió por ti, ese es el que tiene las llaves para dejarte entrar o no. Y ojo, si no estás destinado a ese lugar, tranquilo que no harás el viaje hasta esa puerta. Es más fácil tirarlo por el, ¿cómo es que llaman eso? El tobogán. ¿Cuántos de ustedes se criaron en la época donde los toboganes eran de hierro, eran de metal? Y ese solazo bien chévere ahí. Y ya cuando tuve ahí esos muchachos con chorcitos puestos, ¿verdad? Y se lanzaban sobre ese tobogán, se escuchaba en la carne ahí y achicharrándose a la medida que iban bajando. ¿Verdad? ¿Cuánto les pasó eso? Ok. Entonces, no importaba, sí. Yo pensaba que era que se estaba rozando, no, que se estaba chicharrando a la medida que iba bajando ese tobogán. Ay, Señor. Imagínate si lo hago hoy día, ya me quedo sin pelo en las piernas. Ya me tildan de metrosexual y no. Entonces, pero el detalle es que no somos salvos por obras. Las obras no nos salvan. Las obras vienen después de haber conocido al Señor. Porque Él nos da ese gozo, ese ímpetu de querer servirle. Amén. Entonces, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, el Señor mismo se ofreció por cada uno de nosotros. Yo
sé que algunos están diciendo, ajá, ¿y qué fue lo que leímos al principio de la predicación que ni me acuerdo? Segunda de Pedro 3, pero todavía no vamos allá. Porque necesitamos ver de qué juicio se trata ese juicio final. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. No, aquí no jugamos, aquí vamos directo al asunto. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y aquí vemos la escena del juicio del gran trono blanco. Para que entendamos bien, ya Satanás ha sido enjuiciado y ha sido enviado, despachado al lago de fuego en este momento. ¿Okay? Por fin, ¿verdad? Entonces, versículo 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que, si quieren saber el Big Bang, ahí está. ¡Pum! Ahí se fue. ¿Ok? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Ahí ves, pastor, es por las obras, es por las obras. Qué bueno. Gracias, Walter. El apuntador. Hay que seguir leyendo, dice Walter. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué. Ahí está, la segunda vez. Ahí ya. La segunda vez, ya es por sus obras. Si alguien te está llamando, Cristo. Cristo te llama. Ok. Sí. Versículo 14. Qué interesante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. O sea que el Hades o los infiernos, como querían decir, ese no es el último destino. No, aquí estamos hablando del lago de fuego. No es un lugar donde a mí me gustaría ser miembro de ese resort, ¿se me entiende? Ese todo incluido no va conmigo. ¿Ok? Porque dice ahí, versículo 14, esta es que la muerte segunda. La muerte segunda, versículo 15. Y aquí es donde vamos a ver que no tiene nada que ver con las obras. El 15 es esa letra chiquita. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es para siempre. No se lo deseo a nadie. El detalle es que Jesús pagó el precio por eso. Y entonces, ¿por qué nos obstinamos tanto en reconocer lo que Él hizo? ¿Es algo tan difícil reconocerlo?
aquí tenemos que volver a Juan 3. Tranquilos que ya iremos a segunda de Pedro, pero Juan 3 nos dice algo interesante. Les diré porque nos obstinamos tanto. Porque preferimos hacer lo que nos apetece y no lo que nos conviene. Ay, no me apetece, como dicen algunos por ahí. No me apetece. Ok, que no te apetezca, está bien. Ok, pero no te conviene. Porque ¿qué es lo que dice Juan 3, versículos 19 y 20? ¿Cómo nos encanta quedarnos en Juan 3, 16? Vamos a bajarlo un poquito. Que bajarlo a 19 y 20. Dice el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran buenas, ¿verdad? ¿Buenas obras? No, eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo que hace? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces Mercedes y yo, no es que nosotros, porque nosotros no salvamos a nadie, ojo, no hemos muerto por nadie, pero cuántas veces no hemos llegado a la fiesta de algún hermano o a la casa de algún hermano y cuando llegamos ya la fiesta ha estado encendida por 1 hora, 2 horas y por fin llegamos y entonces ya cuando llegamos es como si alguien rompió la radiola o como si le echaron agua a un gato. Nosotros llegamos e inmediatamente sabemos que hemos interrumpido el flow, como dicen por ahí. ¡Ay, llegaron los pastores! ¡Llegaron los pastores! ¡Escóndelo, escóndelo! No, pero por eso muchas veces no vamos. No porque no queremos estar con los hermanos, no, es que sabemos que hay situaciones donde apestamos, donde ocurre esto, para que las obras no sean reprendidas. Y ojo, no estoy diciendo que somos billetes de a 100 que todos nos quieran, eso no. Ni somos los Bin Laden, 500, que ya nadie encuentra, pero bueno. Lo interesante es que esto nos ha pasado a nosotros cuando vamos a ciertas reuniones. Y ojo, si no te ha pasado, haga inventario de tu propia vida. A ver si estás actuando demasiado como ellos y no como los que quieren seguir al Señor. A pesar de que están escuchando a Richie Ray, Bobby Cruz y qué sé yo, pero los chistes que van volando por ahí, que son hermanitos. Okay. Bueno, el detalle es que no nos gusta que nadie nos corrija. ¿A quién le encanta la corrección? Cuando está siendo corregido. Y no tienes que ni abrir una palabra, ni decir nada, solamente con tu presencia ya estás causando incomodidad. Cuando uno prende una luz y las cucarachas... ¡chum! El detalle es que nosotros preferimos ser los capitanes de nuestro destino, ¿verdad?
como algunos dirían, no queremos reconocer que hay alguien aún más antiguo y aún más sabio que nosotros. Porque hoy día, ¿qué es lo que dicen los muchachos? Ah, no, es que eso es tan antiguo, eso es tan retro, eso es tan, yo no sé. Nosotros, o sea, los jóvenes tienen que hablar con los jóvenes para... Espérate, ese no fue el problema de Roboam, el hijo de Salomón, que cuando vinieron la gente dijeron, oye, los impuestos me están clavando, bueno, pues, puede bajar un poco los impuestos y todo eso cuando uno... ¿Y qué fue lo que dijo Roboam? Bueno, había despachado a los ancianos y empezó a escuchar a los amigos. ¿Y qué fue lo que le dijo a los amigos? No, que vas a darle el triple de los impuestos. Que ya, bueno, que si antes pensaba que era malo, ahora tú le vas a dar escorpiones. Y eso a la gente le encantó, ¿verdad? Y por eso hubo esa guerra civil y hubo esa separación de Judá y de Israel. Ya sé, algunos están diciendo, ¿qué está hablando el pastor? Estoy hablando de lo que ocurrió en Primera de Reyes, pero no vamos a entrar ahí. Pero solamente para que entendamos que no, los jóvenes no tienen las respuestas. Y lamentablemente todas las películas y series que uno ve hoy día, los que llevan la batuta corriente ahí, las que cantan, son los jóvenes, los que salvan el día. ¿No? Entonces, no. Y esto nos trae por fin a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Eso solamente fue la introducción. Ya se quemó el pollo. Okay. Segunda de Pedro 3, versículos 1 y 2. Dice, amados, y claro, este es Pedro, el apóstol Pedro, no fue el primer papa, por si acaso. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, despierto con exhortación que vuestro limpio entendimiento. En otras palabras, tenemos que ir limpiando nuestro pensamiento. ¿Cómo limpiamos nuestro pensamiento? Por medio de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que nos esté llenando, que nos esté corrigiendo, que nos esté dando vida cada vez más. Entonces, dice, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por quienes, los santos profetas, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Qué interesante, porque hoy día hay hasta pastores que dicen que no hay necesidad de leer el Antiguo Testamento. Entre ellos uno muy reconocido, conocido como Andy Stanley, que anda por ahí diciendo que ya no hay necesidad del Antiguo Testamento. Y solamente hay que leer las letras rojas del Nuevo Testamento, que son las palabras de Jesús, supuestamente. Bueno, y ya sabemos que Él tiene sus propios problemas. Y el detalle es que ese es el problema, porque han desechado esas palabras. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí vemos claramente que existieron personas muchos siglos antes
que los que vivieron en los días del apóstol Pedro, y que ellos habían profetizado de lo que iba a suceder en nuestros días también. Sigue Pedro en el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿quiénes? Burladores, andando según sus propias ¿qué? Concupiscencias, o deseos pecaminosos, o deseos carnales, lo que quieran que sea. No voy a enumerarlas porque... Entonces, veamos que postreros días vendrán burladores. ¿Conocemos personas así hoy día? Yo creo que sí, y va en aumento. Y sigue Pedro, andando según sus propias concupiscencias. Ahora, ¿no se está celebrando hoy día 12 de octubre una celebración dedicada a una diosa en Zaragoza? Y según ellos, dicen que están celebrando a la Virgen, la Madre de Jesús. Y van más allá, diciendo que están celebrando a la Madre de Dios. Hermanos, Dios no tiene madre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Y están adorando una imagen y no al Creador. Están adorando aquello que Jehová Dios dijo que no se debe adorar. Él lo dijo. Pero ¿sabe qué? Es fácil para nosotros criticar al mundo que está actuando como el mundo. ¿Qué más esperamos? Si es así, si el mundo va a actuar como mundo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Pero si aplicamos estos versículos a aquellos que llamándose hermanos en la fe, están actuando y pensando de esta manera. Pedro está escribiendo esta carta y su carta anterior a aquellos que se llamaban creyentes en Yeshua. Yeshua significa salvación. O sea, Jesús el Mesías esperado de Israel. Él está hablando a esos hermanos, que hoy día sería nosotros. Nos está hablando a nosotros, no le está hablando al mundo, porque ya el mundo es mundo. ¿Qué esperamos? ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a vernos a nosotros mismos. Leamos el versículo 3 y 4, ahí de 2 de Pedro 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias ¿qué? Concupiscencias, o sea, sus deseos pecaminosos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, el Señor ha prometido que volverá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que todo sigue igual. ¿Es cierto eso? ¿Todo sigue igual? Aquí Pedro se está refiriendo al rapto de la iglesia. Y también la segunda venida del Señor Jesús. Algunos en los días de los apóstoles ya estaban mofándose de las propias profecías dichas por el propio Maestro y por los apóstoles. ¿A qué me estoy refiriendo? Mantengan algo ahí en 2 de Pedro,
3 y vamos a Primera de Timoteo. Y luego iremos a Segunda de Timoteo. Pero en Primera de Timoteo, lo interesante es que Pablo le había escrito a Timoteo en sus 2 cartas que habían aparecido algunos por dinero y sed de poder que querían cambiar el mensaje. Imagínense, en los días de Pablo, los días de Pedro. Primera de Timoteo 1, versículos 19 y 20. Y claro, aquí Pablo le está animando a Timoteo que siga ahí, siga luchando por el Señor y que siga para adelante y que tal. Y versículo 19, manteniendo la fe y buena ¿qué? Conciencia. ¿Cómo tenemos una buena conciencia? Permaneciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. ¿Qué es eso de naufragarse en la fe? Bueno, que han dejado atrás. Voy a seguir lo que más me conviene, ¿cierto? Es como el chiste de este señor que había pasado 30 años en una isla en el Pacífico y resulta que por fin llega alguien y lo ve y le preguntan al señor: oye, tienes 3 chocitas aquí, qué interesante. Ah, sí, esta es mi casa y esta es mi iglesia. Y la otra choza, esa era la iglesia donde yo antes iba. O sea que estaba bien naufragado en la... Pero bueno, ok. Entonces, ese era un chiste, ¿ok? No vayan a buscarlo en las noticias. Ok, entonces, pero vemos ahí la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira el versículo 20. De los cuales son, y aquí los nombra, Himeneo y Alejandro. O sea, no se queda ahí, es que hay algunos que han dejado la fe, y hay bueno, tal y esto. No, aquí Himeneo y Alejandro. Corre por tu vida. A quienes, mira lo que hizo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, básicamente los dijo, era hijo del diablo. No, los entregó a Satanás. ¿Por qué? ¿Que él quería que se fueran al infierno? No. Sino que al darse cuenta de que ellos andan mal, que buscan de nuevo al Señor. Que corrijan su mal proceder. Y punto. Entonces Pablo no tiene ningún problema en nombrar a aquellos que estaban entorpeciendo la fe de otros, así como Pedro mencionando que habían aquellos dentro que no estaban enseñando correctamente lo que estaba escrito siglos antes en la Biblia. Y Pablo añade aún más la causa del conflicto que estaba ocurriendo en Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, ahí sigue, y después cambia el nombre, y Fileto, que se desviaron de la verdad, y miren lo que dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En otras palabras, que ya ocurrió el rapto, que ya no hay necesidad de estar esperando nada, y pásame la ofrenda, básicamente. ¿Ok? Entonces, ya en los días de Pablo y de Pedro habían algunos como Himeneo, Alejandro y Fileto que ya estaban diciendo que Jesús ya había vuelto y ya había resucitado a los creyentes, que es totalmente falso, todavía eso no ha ocurrido. Mientras que algunos ya decían que Jesús había vuelto, Pedro nos dice que había y habrá otros que dicen lo opuesto. Algunos creen
que Jesús no volverá nunca para llevar a su iglesia al cielo antes de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Otros creen que ya estamos viviendo en su reino milenial. Ojo, durante el reino milenial, Satanás va a estar encadenado por 1000 años. Yo creo que esa cadena está demasiado larga. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aún otros creen que Jehová Dios utilizó la evolución para crear los cielos y la tierra. Otros no creen que Dios creó toda la creación en 6 días de 24 horas y descansó el 7º día. Otros no creen que existiera el diluvio universal durante los días de Noé. No quieren creer, sino que se hacen tontos apóstoles. A conciencia son brutos. ¿No me creen? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 9. Tranquilos que ya estamos casi terminando. Me faltan 5 páginas más. No, estoy echando abajo. Versículo 5 dice, y aquí vemos, estos ignoran que voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ahí está. Y encontramos todo eso en Génesis 1 y 2. ¿Verdad? La creación. Entonces, el detalle es que llevamos desde el siglo XIX. ¿Hace cuánto tiempo es el siglo XIX comparado a cuando Moisés escribió Génesis? Ha pasado unos cuantos años. Más. Entonces, esto ya desde hace unos días atrás, lo de la evolución. Entonces, llevamos desde el siglo XIX siguiendo las enseñanzas del Big Bang y de la mal llamada teoría de la evolución, que debería ser llamada la religión de la evolución. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha podido probar científicamente la hipótesis de la evolución. Y encima de todo esto, creen que es la madre naturaleza que reina y controla la creación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Ay, la madre naturaleza. Espérate. O te peinas o te hace rolo. ¿Es la madre naturaleza o es la evolución? O sea, o es el Señor. Y lo interesante, incluyendo aquellos que andan bendiciendo un bloque de hielo, como lo hizo el nuevo Pepe del Vaticano, que bendijo un bloque de hielo. Pero bueno, pero era algo, unas cosas de brujería que estaban haciendo ahí en público, pero bueno. Entonces, tratan de decir que el mundo lleva miles de millones de años en existencia. Prefieren creer que esa larga existencia, o durante esa larga existencia, los ríos cavaron los cañones como el Gran Cañón del Colorado. ¿Por qué? Porque entonces tendrán que reconocer que Jehová Dios destruyó la tierra con agua en 40 días y noches, cambiando así la atmósfera y la tierra con agua. Versículo 6 de 2 de Pedro 3, por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿qué? Anegado en agua. No quieren creerlo. Y que Jehová Dios destruyó todo, pero salvó a 8 personas, además de los animales que estaban en el arca de Noé. Pero hay gente que no quiere creerlo, aún dentro de la iglesia. Y leemos el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cuándo va a ser eso? Que se va a destruir la tierra en 7 años según algunos políticos de los Estados Unidos. No. El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo interesante es que todavía la iglesia tiene que ser raptada. Todavía tiene que existir la tribulación y gran tribulación, que son 7 años, más 1000 años del Señor reinando en la tierra. ¿Cuántos años son eso mínimo? 1007. O sea, antes de la destrucción. Y ahí sí que va a haber el Big Bang, ¿verdad? Entonces, esta es exactamente la razón por la cual la gente no quiere reconocer que un día Jesús buscará a su iglesia, luego volverá para reinar 1000 años. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Jehová Dios es quien Él demuestra y dice que es. Él es Rey y Señor. No hay otro. No hay otro. Y Él lo controla todo, porque Él está fuera de las restricciones que tenemos nosotros. Nosotros estamos atados físicamente al tiempo, a la materia y al espacio. Leemos los versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, misericordioso para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, ninguno, sino que todos procedan al ¿qué? Al arrepentimiento. Todos. Es por su gran amor, su gran misericordia. Y estamos a tiempo para reconocerlo. Estamos a tiempo. Reconózcalo hoy como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de dejar a un lado las burlas, las quejas y todo eso y entregárselo al Señor. Si a lo mejor todavía estás un poco... dile, Señor, me falta fe. Por favor, dame la fe que necesito. Muéstrame, Señor. Y me arrepiento de todo lo que he hecho en contra de ti, Señor. Perdóname, límpiame y que yo te pueda ver, Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la vida de Pedro, Señor, por la vida de Pablo y Timoteo y tantos otros, Señor, pero aún más por tu propia vida, Señor Jesús. Por amor tú mismo te entregaste por cada uno de nosotros. Por amor nos creaste. Y por amor, Señor, tú prometes darnos vida eterna. Ayúdanos a creer en ti, creerte a ti, confiar plenamente en lo que tú has hecho y sigues haciendo. Gracias, Dios. Y lo haces por amor a tu propia palabra, a tu propio nombre. Tú no eres mentiroso. Y en ti podemos confiar. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a todos nuestros amigos en YouTube. Y bueno, hasta la próxima semana, a menos que haya venido el rapto. Bueno, espero que nos veamos en el cielo. Dios le bendiga.